todas las operaciones con números, a sumar, a restar, a multiplicar, ¿cierto? A dividir, todo lo que es relacionado con números, los números y sus operaciones y sus propiedades. Eso es lo que llamamos, ok, la aritmética. ¿Listo? Ahora, después, por allá en octavo y noveno, le metieron ya letras, ¿cierto? Entonces ya hablaron de ecuaciones, hablaron de expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces en octavo y noveno, lo que usted trabajó, lo estudia en álgebra. Listo, entonces por ahí vamos. Bueno, primero te enseñaron todos los números, después te enseñaron del álgebra, polinomios, sus operaciones, sus propiedades, etc. Bien. Ahora aquí en décimo, ¿qué te vamos a enseñar? Vamos a trabajar la trigonometría. ¿Listo? Entonces, el objetivo de hoy, ¿okay? El logro de la clase número 1, el de décimo, es interpretar el concepto de trigonometría. Entonces, hoy vamos a quedar tranquilos o vamos a quedar satisfechos cuando todos entendamos lo que es la trigonometría. Muy bien. Entonces, comencemos. La trigonometría es una rama de las matemáticas, lógicamente, que se encarga o trata o estudia los triángulos. Entonces, todo lo que tenga que ver con triángulos lo trabaja la trigonometría. Ah, bueno, pero ¿qué trabaja de esos triángulos? Trabaja las relaciones que existen entre, ¿cómo se llaman estos segmentos? Primero que todo, ¿esto es un triángulo? ¿Esto es un triángulo? Muy bien. Si interpretamos esta figura geométrica, ¿qué figura geométrica es? Un triángulo. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de triángulos, pero si tenemos claro el concepto de triángulo, ¿sabemos qué es un triángulo? ¿Esto es un triángulo? Sí. ¿Y qué es un triángulo? Una figura geométrica, listo, pero ¿qué? Bueno, listo, ¿qué más? Por ahí va bien, empezó bien. Empecemos, ¿qué es un triángulo? Es una figura geométrica, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, ¿qué más? Formada, ok, por tres segmentos consecutivos cerrados. Entonces, ahí hablamos ya, segmentos, ok, hablamos de consecutivos, hablamos de cerrados, todos son conceptos previos que usted ya debe identificar, ok. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la trigonometría. Pero vamos a partir entonces del triángulo. ¿Listo? El concepto como tal de la trigonometría, ¿okay? También estudia los, ¿cómo llamamos nosotros esto? Estos son los que ángulos. Ustedes miren que nosotros ya tenemos un conocimiento previo. Yo si les pregunto, ¿esto es un ángulo? Usted me dirá, ¿esto es un ángulo? Sí. Sí, ya tenemos. Pero si les pregunto, ¿qué es un ángulo? ¿Ya tienen claro el concepto? ¿Qué es un ángulo? Una medida. ¿De qué? Sí, es una medida. ¿Estamos midiendo qué? El triángulo. ¿Y qué medimos del triángulo? ¿Qué medimos del triángulo? Los centímetros. Pero esos serían los lados. Entonces, es donde vamos a trabajar. Listo. ¿Cuál es el concepto de ángulo como tal? ¿Listo? Hoy vamos a trabajar también. Usted va a entender lo que es ángulo, lo que es triángulo y lo que es trigonometría. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro, vamos a dejar esta definición de último. Vamos a trabajar lo primero, un ángulo. Vamos a trabajar en la definición de ángulo. ¿Listo? Todos identifican como lo hicimos en este momento. Yo grafico esto y usted me dice que es un ángulo. Yo, pues vea eso que dibujo allá rojo. Pero el ejemplo es como algo abstracto para nosotros. Bien. Para interpretar el concepto de ángulo, nos tenemos que devolver al concepto de plano. ¿Ustedes saben qué es un plano? El plano, ¿qué es un plano? Hemos hablado desde sexto, desde la primaria, de planos. Dibujen el plano, que el plano cartesiano. ¿Listo? ¿Qué es un plano? ¿Listo? Y a su vez,
para interpretar el concepto de lo que es plano, deben entender el concepto de lo más elemental de la geometría, que es el concepto de punto. ¿Qué es un punto? Déjalo. Esto es un punto, ¿no? Esto es un punto, ¿no? Pero bueno, tenemos claro el concepto de punto. ¿Qué es un punto? ¿Para qué se utiliza el punto? Podemos identificar entonces el punto como ese elemento fundamental o elemental de la geometría. De ahí parte todo lo demás. ¿Listo? Entonces, podemos definir o podemos interpretar un punto como ese elemento geométrico, ese objeto geométrico que me permite ubicar en el espacio las cosas, pues que me permite ubicarme en el espacio. Por ejemplo, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, ¿sí o no? Aquí hay otro punto. Entonces, la suma de todos esos puntos son ¿qué? El espacio. Vamos a coger el espacio y lo vamos a partir como, pues de alguna manera eso solo en la mente lo podemos hacer. ¿Cierto? Vamos a coger todo el espacio y lo vamos a partir. Vamos a llevar una de las partes al tablero. Entonces, toda esta cara, todos estos puntos de esta superficie, ¿de aquí para dónde, hasta dónde van? ¿Hasta dónde irá? Si yo cojo desde el espacio de aquí para allá, ¿hasta dónde va? Hasta el infinito, de aquí para allá, hasta el infinito. Entonces, si yo cojo todo el espacio y pues en tu mente, de alguna manera llega y lo parto, listo, llevas las caras para acá al tablero, ¿sí me estás haciendo entender? Listo, de aquí para allá, ¿hasta dónde va? Hasta el infinito, de aquí para allá, hasta el infinito, de allá para allá, hasta el infinito. Todos estos puntos de la superficie, es lo que llamamos plano. Entonces, ¿cómo podemos interpretar un plano? Como el conjunto de puntos de toda una superficie. ¿Listo? Entonces, por eso nos decían en la primaria, vea, el plano es el tablero, es el plano. El tablero es el plano. O haga de cuenta que tengo yo el plano, perdón, el espacio, y saco como si fuera una hojita de todo el espacio. Eso es un plano. Entonces, el conjunto de todos los puntos de una superficie es lo que llamamos plano. Ahora, tengamos todo este plano, ¿cómo lo podemos dividir? Dividamos este plano, ¿cómo lo podemos dividir? Uno te dice, profe, pues para adelantar, pues vea, profe, hagámoslo aquí y así. ¿Y cuánto acaba de dividirlo así? ¿Cuánto va a acabar? Entonces, otra manera de dividir el plano. Profe, así, lo mismo no. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no lo dividimos así? Desde acá, desde un punto. ¿Qué figura geométrica es? ¿Una qué? Una semirrecta. ¿Estos son qué? Semirrectas. Tienen un origen, pero ¿hasta dónde van? Hasta el infinito. Muy bien. O sea que yo todo el plano lo puedo dividir en semirrectas, ¿o no? Mira, así, y así, y así. Entonces yo todo un plano lo puedo dividir en infinitas partes. Entonces voy a coger un plano normal, voy a borrar esta parte y lo voy a empezar a dividir con semirrectas. ¿De todas partes desde dónde? Desde un punto común. Entonces otra semirrecta, otra semirrecta. Todo esto es lo que llamamos ángulo. Toda esta región es lo que llamamos ángulo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué es un ángulo? ¿Es la parte de qué? Esta es una parte de todo esto, ¿no? Mire, ¿esto hasta dónde va? El infinito. Entonces todo esto es el ángulo, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué es un ángulo entonces? Es una parte de todo un qué. Esto es un espacio, ¿esto es un qué? Un plano. Ojo, el espacio es, si yo estoy parado acá, de aquí para allá, ¿cuántos planos hay? ¿Cuántos planos hay? Infinitos. De acá para allá, ¿cuántos planos hay? Infinitos. Yo estoy
sacando de un plano lo dividí. Listo. Cada parte es lo que llamamos ángulo. Entonces, ¿qué es un ángulo? Concluyamos. Es la porción de un plano, es la partecita de un plano. Yo grafico esta figura y todos, la mayoría afirma que es un triángulo, ¿o no? ¿O alguien dice alguna otra cosa? Esta figura, ¿es un qué? A ver, ¿qué es un triángulo? Ok, entonces tenemos que hablar. Con solo ver la figura yo puedo sacar pues saquemos sus características. Entonces empecemos. Primero, es una figura geométrica. Listo, muy bien. Conformada, ¿esto es un qué? Un segmento. Que lo llaman lados. Listo. Pero eso es un segmento. Esto es otro segmento. O sea que es una figura geométrica conformada por ¿cuántos segmentos? Por 3. Pues ya ahí lo estamos definiendo. Yo no tengo que aprenderme de memoria nada, repitiéndolo, no. Pero además, que tienen de característica que esos segmentos son consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que donde termina uno, empieza el otro. Pero esto también sería segmentos consecutivos, ¿o no? ¿Cierto? Estos también serían segmentos consecutivos. Pero entonces, ¿qué tienen esto? Además, que se cierran, que se unen. Aquí lo llamamos que se cierra el polígono. Entonces, volvamos a definirlo. Mire que es fácil. ¿Qué es un triángulo entonces? Bueno, una figura geométrica conformada con 3 segmentos consecutivos cerrados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Muy bien, mis queridos educandos. Bueno, ahora ya sabemos lo que es ángulo, sabemos lo que es triángulo. Muy bien, ahora vamos a definir lo que es la trigonometría. Como empezamos la exposición, definimos que la trigonometría me estudia los triángulos. Pero ¿qué me estudia de los triángulos? Conociendo lo que es un triángulo. Me estudia las relaciones que existen entre sus lados, que corresponden a los segmentos, y sus ángulos. Reitero, ¿qué estudia o qué es la trigonometría? Rama de las matemáticas que estudia las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de los triángulos. ¿Sí me dice entender, mis queridos educandos? Sí.